Muy buenas noches, familia. ¿Cómo están? Hay experiencias que nos dejan marcados para toda la vida. Sucesos que francamente no le desearíamos a nadie. Pero no hay nada más escalofriante que estar al borde de la muerte. Ese momento en que tu cuerpo está a punto de perder su alma. Alma que nos llevará al lugar indicado de acuerdo a nuestros comportamientos. Eso es lo que dicen. Muchas personas cuentan que es en ese momento donde los demonios, si es que así se les puede decir, pelean por el alma de las personas haciendo todo lo posible por llevárselas al infierno. Pero ¿quién es mejor que ustedes para describir lo que les pasó? Recuerda que si tienes alguna experiencia cercana a la muerte, puedes enviármela al correo que estás viendo en pantalla. Es así como más y más nos vamos enterando de las cosas que suceden un poco más allá. ¿Están listos para esto? Espero que esto que voy a contar sirva como lección para aquellos que contemplan la idea de quitarse la existencia. No se imaginan lo que les espera del otro lado a los que tengan éxito en esa tarea. Los terrores que ahí hay son inimaginables. El sufrimiento no tiene fin nunca. Desde antes de que escuchen esto, les digo que se quiten esa idea de sus mentes. Sea lo que sea por lo que estén pasando, tiene una solución. El chiste solo es buscarla un poco. No quieren presenciar el horror que yo viví, y eso que solo fueron unos cuantos segundos o minutos. No me quiero imaginar lo que es una eternidad en ese lugar. Todo pasó cuando estaba en el colegio. Fuera de la escuela me veía como un chico normal, alegre, divertido y todo eso, pero dentro de esas paredes era víctima del bullying que no tenía control. Un grupo de estudiantes me agarraron odio sin saber por qué, y cada que tenían la oportunidad me llevaban a la parte de atrás para golpearme hasta decir no más. Me amenazaban diciéndome que si yo decía algo, entonces el próximo sería mi hermano menor, quien recién había entrado a la prepa. Aclaro que al colegio donde iba era kinder, primaria, secundaria y preparatoria. No quería que nada malo le pasara a mi hermano, mucho menos lo que le sucedía a mí, así que trataba de hacerme el fuerte por él. Era la única razón. Creí que sería fuerte para poder soportar lo que me faltaba, pero ya estaba cansado. Cada semana le tenía que explicar a mi madre el por qué llegaba con moretones, mintiéndole para que no se preocupara de más. Aquellos chicos dejaron de hacerme daño en la cara para no levantar tantas sospechas, pues también pensaban en lo que les podrían hacer. Por otro lado, yo pensaba en mi hermano. Lo veía tan feliz y alegre que mis días comenzaron a tener el único propósito de protegerlo, aunque no fuera tan fuerte como él pensaba. A veces él mismo me ayudaba a echarme la crema para las dolencias y los moretones. Me comentaba que esas no eran marcas de un juego brusco en el fútbol o caídas de patinaje, así como yo le decía a mi madre. Yo solo le decía que no se metiera en eso, que eran cosas que pasaban y ya. Estaba empezando a sospechar. Eso me quedó muy claro. Un día intenté hacerme el fuerte con esos abusivos y los golpes que me dieron fueron tan severos que no tuvieron cuidado con mi rostro. Tuve que mentirle nuevamente a mi madre, diciéndole que me habían robado camino a casa, que me negué y por eso me veía como estaba. Empezaba a sentir que mi vida era un infierno y solo pensaba así porque en verdad desconocía cómo era el verdadero. Pronto terminé haciéndome amigo de dos chicos a los cuales también molestaban y entonces me comentaron sobre una salida fácil, un tipo de medicamento que supuestamente solo nos pondría a dormir y ya. Hasta ese momento empecé a contemplar la idea de dejar este mundo para estar en paz. Pasó el tiempo y todas las cosas seguían igual. Ya estábamos fastidiados. Hasta que un día me entregaron las píldoras en caso de que me decidiera. Me daba curiosidad, pero decidí esperar. Desafortunadamente esos dos se me adelantaron. Días después en la escuela nos dieron la noticia del fallecimiento de dos compañeros. Eran hechos. Según el informe, si los hubieran descubierto a tiempo, los habrían podido salvar. Supuestamente el corazón se iba debilitando lentamente hasta detenerse por completo.
No dejaron una nota ni nada. Sentí feo por ellos. Eran inteligentes, con un promedio en las calificaciones superior al resto. Al colegio le dio duro que se marcharan de esa manera y yo solo sabía por qué. Desde ese momento todos los días veía el recipiente que contenía lo que me dieron, diciéndome a mí mismo que me armara de valor y las tomara porque no aguantaba más golpes de aquellos abusivos. No sé si ya estaba tan mal que comenzaba a escuchar voces en mi mente, las cuales comenzaron a preguntarme si tomaría la misma decisión tan cobarde que esos dos tomaron. Me aconsejaban que lo hiciera, porque en esta vida, francamente, yo no servía para nada. Comencé a sobrepensar más de la cuenta y entonces desperté con la decisión de tomarlas. Fui a la escuela como si nada. Abracé a mis padres después de la cena y le dije a mi hermano lo mucho que lo amaba. Para cuando todos dormían, me tomé todo el frasco. Me acosté en mi cama y cerré los ojos esperando a que todo terminara. Y aquí viene lo interesante. Fue una sensación como haberme quedado dormido y despertar de repente. Todo mi cuarto estaba oscuro. Creí que lo que había tomado no había servido de nada, pero al salir y entrar a la habitación de mis padres, me di cuenta de que sí, porque no había nadie. Corrí a la habitación de mi hermano y tampoco estaba. Sin embargo, eso no se sentía como el cielo. Claramente sentía miedo. Más que mi propia respiración o la sensación de tocar el piso. Todo eso era diferente. Decidí entonces correr y bajar las escaleras para llegar a la sala, y fue ahí cuando vi a un montón de personas con sonrisas espeluznantes mirándome fijamente. Lentamente uno de ellos se me acercó y me preguntó: ¿Quieres estar con nosotros? No recuerdo alguna vez haber sentido tanto miedo como en esa ocasión. Ni siquiera me daba para gritar. Abría la boca temblorosa sin hacer ni un solo ruido. Cuando todos comenzaron a dar pasos hacia mí, no supe qué hacer. Por inercia salí corriendo, permaneciendo mudo. Si no veía a mis padres, entonces ¿quién podría ayudarme? Todo lo que pensaba era que había cometido el peor error de mi vida. Detrás de mí solo escuchaba los gritos en los que me decían que ya no podía hacer nada, que me quedaría ahí para siempre. Otros se reían diciendo que esperaban con ansias un alma fresca para degustarla. Mi mente se imaginaba mucho con esa palabra. Como última opción, decidí salir de la casa. Corrí hacia la calle, pero me detuve estando en el jardín. Desde ahí pude contemplar que había más de esos espectros con formas humanas esperándome afuera. Tal vez eran almas que, como yo, decidieron quitarse la existencia y eran obligadas a hacer sufrir a otras. O demonios disfrazados. Cualquier cosa era posible ahí. No tenía escapatoria. De ninguna manera me iba a librar de esa. Todo lo que pude hacer fue arrodillarme. Cuando ellos se dieron cuenta de que me rendí, corrieron todos juntos para hacerme daño. Pedirle a Dios que me ayudara era muy tonto. Había atentado contra lo que Él me dio, mi vida. No busqué una mejor salida. Me sentí tan cobarde y acepté que eso era lo que me merecía. Lloraba como loco, y justo cuando ellos estaban a punto de alcanzarme con sus manos, desperté en una ambulancia en la que me estaban reanimando. Me hicieron vomitar después de eso y saqué todo lo que pude. Así mis padres se dieron cuenta de lo que había pasado. A las 2 semanas, cuando me recuperé, confesé todo. Y no solo expulsaron a aquellos chicos, sino que en la siguiente escuela a la que fueron, vivieron todo lo que me hicieron a mí, porque los mismos maestros se encargaron de dar a conocer todo su historial. Estuve en terapia por 2 años y gracias al cielo mi vida cambió. De nuevo se los digo, no cometan esa misma estupidez. Lo que nos espera en ese mundo oscuro es mucho peor que lo que vivimos aquí. Es 1.000.000 de veces peor que cualquier cosa que pueda pasar en la tierra. Acaba de pasar el Día del Amor y la Amistad. Sin embargo, en estos días también se conocen miles de casos de infidelidades que no terminan bien. Hay ocasiones que los impulsos ganan y las personas terminan haciendo cosas que te pueden mandar a otro mundo.
Con el miedo a ser juzgado por lo que estoy a punto de contarles, quiero revelar esto que viví, no solo para tener conciencia sobre nuestras propias decisiones, sino también porque siento que es una manera de confirmar lo que yo ya venía leyendo en un par de libros anteriormente. Es una cosa de locos, lo admito. Si no lo hubiera presenciado, no lo creyera. Tampoco quiero espantarlos, pero hay un más allá. Y a mí me tocó algo espantoso. Soy Ricardo Ruiz y esta es mi historia. Quiero comenzar contando que soy un asiduo lector y el libro que repaso nuevamente cada que puedo es el de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Como muchos sabrán, fue un poeta que describió por primera vez en la historia el infierno. Ese hombre lo dividió en círculos, uno para cada pecado, por el cual cualquier alma puede ser condenada. Siempre me pregunté cómo un simple poeta pudo haber escrito una obra de arte como esa. Pasaba gran parte del día pensando en que tal vez debía tener algo de razón. Los datos que se revelan en esas páginas muy difícilmente pueden ser inventados. Leí mucho sobre el tema. Apreciaba la pintura que se hizo sobre los círculos y de cierto modo sentía una gran curiosidad por querer confirmarlo. Me encontraba en la universidad estudiando historia y fue ahí donde conocí a Elisa. Un día se acercó a mí cuando me vio leyendo la Divina Comedia. Así terminé haciéndome amigo de una chica que hablaba y le gustaba cosas que a mí me enamoraban. Íbamos a museos y todo. Compartíamos tanto tiempo juntos que al final terminamos haciéndonos pareja, pero no de la mejor manera. Fui muy egoísta con ella y al final terminé convenciéndola de que terminara con su pareja para que se quedara conmigo. Un hombre mayor que hasta ese momento yo no conocía y no me importaba. No voy a mentir, ella sí le fue infiel conmigo. Yo sabía claramente que eso estaba mal, pero su cuerpo y su belleza me terminaron tentando hasta proponer lo incorrecto. Traté de convencerme muchas veces de que si a mi corazón le nacía amarla, entonces todo estaba bien, aunque a veces me hacía sentir mal porque su expareja no fue mala persona con ella, sino todo lo contrario. Le daba todo lo que una mujer pudiera esperar de un hombre. Pero al final, después de haber pasado tanto tiempo conmigo, se terminó por crear algo de lo que después terminé arrepintiéndome. Pero en ese entonces disfrutaba al máximo los días, vivía la vida por y para ella, estaba enamorado. En cuestión de semanas terminamos haciendo tantos planes para nuestro futuro, que era imposible no ilusionarme con ella. Con el tiempo se la presenté a mis padres y llegó el momento que hasta pasó algunos fines de semana en mi casa. Todo iba mejor de lo que esperaba, tanto así que terminé confesándole mi interés por conocer los círculos del infierno, solo para comprobar lo que estaba escrito en la Divina Comedia. Lo sé, estaba loco. Ella adoptó ese mismo pensamiento, pero nos aterraba la idea de quedar vagando y ser castigados por toda la eternidad en un lugar tan horrible. O a lo mejor fue una tonta idea que confesé, pero no sabía lo que estaba llamando a mi vida. Pronto las tontas ideas de Dante fueron quedando en el pasado. A pesar de tener tantas cosas en común, empezamos a experimentar otras. Yo no era un chico de fiesta y por ella y sus amigas terminé yendo a discotecas los fines de semana, relacionarme con una clase de personas totalmente diferentes a mí. Y eso me gustaba. Sentí que apenas estaba viviendo, disfrutando. Me daba rabia pensar todo el tiempo que había perdido leyendo esos libros. Mis padres a menudo me decían que me veían feliz con Elisa, y la verdad, no lo podía negar. En la cara se me notaba solo cuando hablaba con ella. Le daba gracias a Dios por haberla puesto en mi vida, pero lo que vino después me hizo reconsiderarlo todo. Fue una vez que fuimos al cine. No recuerdo qué película miramos, pero sí que fue una de las últimas funciones de la noche. Al salir, el centro comercial estaba solo. Casi todas las tiendas ya estaban cerradas. Caminaba agarrado de la mano de Elisa, mi novia, y a la que tanto amaba. Pero alguien nos estaba esperando afuera. Ese era su expareja. Lo vi por primera vez cuando nos alcanzó en una calle desolada y desenfundó apuntándonos con el pulso tembloroso. Mirándome a los ojos me insultó de una manera tan humillante y me dijo que mi vida iba a terminar en ese momento. Lamentablemente por ahí no pasaba nadie, ni siquiera pensaba en poder salvarme.
Al rato el hombre, dolido por no poder estar con la mujer que amaba, jaló del gatillo y el impacto fue a dar directo a mi pecho. Caí de espalda y ahí me quedé agonizando mientras el autor de semejante crimen se daba a la fuga. Elisa gritaba y algunas personas llegaron, pero yo ya no aguantaba más y terminé desmayándome. Me quedé mirando algo oscuro por un rato, hasta que mi vista se aclaró. Me hallaba en un lugar rocoso. El piso estaba tan caliente que me terminé poniendo de pie rápidamente. Del impacto en mi pecho salía líquido, pero yo no sentía absolutamente nada. Al ver mejor, pude escuchar unas cadenas sonar una y otra vez a lo lejos y decidí caminar en esa dirección. Tenía mucho cuidado con el piso. Había delgados hilos de lava por todos lados. Era como si estuviera muy cerca de un volcán. El cielo era rojo y el aire se respiraba con mucha dificultad. Cuando llegué a lo que provocaba el sonido, me encontré de frente con una fila infinita de personas encadenadas que eran azotadas no solo por el látigo de una bestia deforme y enorme, sino también por los fuertes vientos que los derribaban y los hacían quemarse con la lava del piso. Eso de ahí era el segundo círculo del infierno descrito por Dante Alighieri, en el que condenaban el pecado de la lujuria. Ver a todas esas personas o almas sufrir porque no pudieron contener su deseo carnal, ni tampoco resistirse a las tentaciones, me hizo pensar que en cualquier momento aparecería alguien para obligarme a unírmeles a ellos. No estaba tan equivocado como esperaba. Se apareció un demonio con cuernos en su cabeza, un cuerpo con pelaje rojo y una cola puntiaguda, sonriéndome para luego preguntarme dónde quería que me pusieran las cadenas primero, si en las manos, en los pies o en el cuello. Correr era inútil, estábamos en el infierno, nunca iba a poder escaparme de semejante demonio. Le dije que por favor me tuviera piedad, y eso desató una risa tan escandalosa que hasta las almas condenadas voltearon a ver de qué se trataba. Cuando me vieron, le exigieron al demonio que los azotaba que también me encadenaran a mí. No quería eso. Salí corriendo sin pensar porque no me imaginaba un destino así por toda la eternidad. Pero me atraparon. Aquella bestia corrió detrás de mí y justo antes de ser atrapado reaccioné. Estaba tirado en el piso en los pies de Elisa, intentando que el aire llenara mis pulmones. La ambulancia acababa de llegar. No tuvieron que reanimarme, pero sí esmerarse para que no volviera a morir por la pérdida de líquido. Afortunadamente pude salvarme. Denunciamos al que me disparó y lo encarcelaron, pero también terminé con Elisa. Ella era el pecado por el que me habían condenado, y todavía no sé si tengo un puesto asegurado en el infierno, o si experimenté aquello por la obsesión que tengo con Dante, pero yo sé lo que vi. Trátenme de loco, pero ojalá y después de perder la vida, no nos espere a todos un destino como el que yo presencié. Lo que pensé que sería una simple excursión a una casa abandonada terminó convirtiéndose en una pesadilla que viví y experimenté. Pronto se darán cuenta a qué me refiero. Se me eriza la piel de solo recordar todo lo que sucedió o pudo haber sucedido. Soy Karina y esta es mi experiencia cercana a la muerte. Vengo de una familia humilde y no hablo de dinero porque el trabajo de mi padre era uno muy prestigioso. Me refiero a que veníamos de abajo, o bueno, mis padres. A mi hermana y a mí no nos faltaba absolutamente nada, pero la que salió diferente a todos fui yo. Siempre fui rebelde. Me gustaba más estar en la calle que en la casa, y siempre le daba problemas a mis padres. Para ese entonces apenas habían pasado como 2 meses desde la graduación de la preparatoria, y les dije que me quería tomar un año de vacaciones antes de entrar a la universidad. Sorpresivamente me lo dieron, y lo disfruté lo más que pude. Entre todas las cosas que hice con mi grupo de amigos tan locos como yo, está la de haber ido a visitar inapropiadamente una casa abandonada, ubicada en medio del bosque. Más que casa, eso parecía una mansión. Julio, uno de mis amigos, dijo que se rumoraba que dentro habitaba toda clase de espectros y que lo mejor que nos podía pasar en la vida era ver a algunos para poder contárselo a la gente. Rosa, la más atrevida de todas, dijo que lo mejor era grabarlos en el celular y así nos creerían con pruebas en la mano.
La mayoría nos negamos porque no recuerdo dónde leímos que si hacíamos eso, ese espectro o fantasma nos perseguiría para siempre. Como dije antes, era muy incrédula, pero me veía influenciada por la opinión popular. Aparte de que nunca me gustaba apoyar las ideas que Rosa proponía, por razones que no diré. El recorrido hasta la casa fue más largo de lo que yo esperaba. Nos tomó casi 2 horas llegar, pero finalmente lo hicimos. Estaba ubicada en una bajada. Eso parecía un hueco en medio del bosque, y ahí la construyeron. Evidentemente, el paso de vehículos hasta ahí no se permitía, pero según Julio, la casa tenía más de 100 años, por lo que quién sabe cómo era todo en ese entonces. Dejando eso de lado, entramos con mucha facilidad. La puerta no mostró resistencia, pero dentro todo estaba cubierto por lianas y maleza que se adentraban por las ventanas y crecían debajo de la madera. Fue una suerte haber llevado linternas, aunque siento que la de los celulares era más que suficiente. Cumplimos con la misión, ir a explorar. Lo principal era el segundo piso, donde se hallaban las habitaciones y todo eso. El lugar era más polvo que aire. Rosa nos prestó unos tapabocas que llevaba quién sabe por qué. Me irritaba tener que aceptar su ayuda. Subimos y como vimos muchas puertas, decidimos dividirnos. Entré a un cuarto yo sola. La cama y todo lo demás parecían en buen estado, pero se notaba que si me sentaba, todo se iría abajo. No quise comprobarlo. Revisé algunos cajones intentando encontrar algo valioso, pero no tuve suerte. Al acercarme a la ventana, noté que estaba sellada por tablas, pero la madera se había deteriorado tanto con el tiempo. Removerlas fue muy sencillo. Una por una las fui quitando, y creo que eso fue lo peor que pude haber hecho. Al hacerlo, vi el cristal que daba hacia el bosque, pero no pude abrirla completamente. Sentí que algo salió del vidrio y se metió dentro de mí por la boca, como una corriente de aire que me estremeció y me sacudió por dentro. Fue algo tan raro. Nunca sentí nada igual. De inmediato salí corriendo y me reencontré con Lucía, que estaba en el cuarto de al lado. Le expliqué lo que me pasó y entonces me recosté en el pasillo a esperar que todos salieran de la habitación en la que entraron. Cuando nos reunimos comencé a sentirme mal. La fiebre llegó de repente. Las dolencias en el cuerpo eran tan insoportables que Julio tuvo que cargarme. No podía seguir por mí misma y entonces se tomó la decisión de irnos. Yo estaba segura de que algo se me había metido en el cuarto, pero aunque lo expliqué, no teníamos manera de saber de qué se trataba. Al salir de la casa, Rosa vio en la dirección opuesta a nuestro camino de regreso otra cabaña, una que nadie notó cuando bajamos hasta ahí. Dijo que tal vez ahí podíamos encontrar ayuda y ponerme a descansar, pero esa fue la idea más tonta que pude escuchar. Si esa mansión estaba abandonada, aquella cabaña debía estar peor. Julio dijo que no, pero antes de que los demás lo siguieran, llegó una mujer aparentemente amable, afirmando que ella vivía ahí y que si necesitábamos ayuda, solo la pidiéramos. En ese momento el cuerpo me ardió hasta decir no más. Julio me acostó en el piso. Mi corazón latía demasiado rápido y de repente hubo silencio. Solo escuché una voz de una amiga que dijo: «Oigan, su corazón dejó de latir». Cerré los ojos ante la inminente idea de que no despertaría más, pero sí lo hice, aunque creo que no en el mismo plano en el que me desmayé. Me veía a mí misma ahí tirada mientras los demás hacían de todo para despertarme. Era como si mi alma estuviera fuera de mi cuerpo, pero esta no era visible. Solo podía observar lo que mis ojos me mostraban. Mis amigos terminaron aceptando la ayuda de aquella señora y me llevaron hasta su casa. No sé por qué, pero sentí que esa seguía siendo una pésima idea. Además, decían que yo ya no estaba viva, que mi vida se había desvanecido y solo era un cuerpo. No sentía ni dolor ni tristeza, solo observaba, como si dentro de mí no existiera un corazón. Sé cómo suena, pero estoy contando tal cual lo viví. Esa señora los recibió a todos, quienes se veían impacientes por llamar a la policía o algo. Ella, sin vacilar, en la sala les dijo que de ahí no saldría nadie y que me habrían podido salvar si tan solo se hubieran alejado de la mansión. Por lo que entendí, sea lo que fuere que me hizo fallecer, se debilitaba si nos alejábamos del lugar y como esa casa estaba relativamente cerca,
Ya se imaginarán. Mis amigas se asustaron. De hecho, Julio me volvió a cargar y dijo que me sacaría de ahí. No perdió las esperanzas en salvarme. Rosa y Marco se quedaron en la casa llenos de miedo. Decían que no sabían lo que les esperaría allá afuera. Fueron los más tontos. Julio tuvo razón en alejarse con Lucía. Aquella mujer terminó quitándoles la existencia a aquellos que se quedaron de una manera muy cruel y atroz. Apenas pudieron salir y correr con dificultad por llevarme cargada entre los dos. Se alejaron a toda velocidad, retomando el camino que nos trajo a todo esto. Y entonces todo se nubló. Dejé de verlos, todo se puso oscuro y cuando desperté, plenamente vi pasando árbol tras árbol en los brazos de mi amigo cansado. Perdí la vida, pero por momentos, minutos nada más. Creí que todo sería una especie de visión, pero no. Rosa y Marco sí fallecieron a manos de aquella loca. A medida que nos alejábamos, yo me sentía mejor, hasta que de mi boca salió aquello que entró como una corriente de aire, y fue cuando pude respirar aliviada. Debía ser un espectro o algo, pero confirmarlo es imposible. Al llegar a la civilización contamos todo a la policía y pudieron hallar los cuerpos de nuestros amigos, pero solo eso. Aquella mujer no fue encontrada y se me hacía difícil contarle a los demás cómo fue que pude verlo todo. Nunca lo he hecho con tanto detalle como ahora. Ha pasado tiempo y espero que donde sea que estén esos dos puedan descansar. La gente parte en todos lados. Calles, casas, manejando, trabajando o hasta en su cama. Lo interesante de este caso es que ocurrió en una cárcel, un lugar donde lamentablemente pasan tantas cosas que podríamos no imaginar. No olvides suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola de las historias que compartimos cada semana. Recuerda que todos los martes, jueves y sábados tenemos una cita tú y yo para contarte casos muy perturbadores. No olvides compartirme con tus amigos, pero lo más importante, déjame tu pulgar arriba y tu opinión sobre estos casos en la cajita de comentarios. Pero bueno, dejémonos de rodeos y continuemos con el relato de esta noche. Lo que están a punto de escuchar no sé cómo lo vayan a recibir. Tal vez algunos ya sepan la clase de cosas que se pueden vivir en una cárcel de bajos recursos, pero no con tanto detalle como lo voy a expresar en estas palabras. Puede que al momento en que todo salga a la luz ya no esté entre los vivos o haya cedido ante la maldad para mantenerme con vida. Por eso conseguí la manera de que esta historia pueda salir de estas paredes que me aprisionan para que todo el mundo lo sepa. También quiero mantener en el anonimato a la persona que te va a enviar este correo. Terminé en prisión por cometer un crimen imperdonable, no solo ante la ley sino también ante los ojos de Dios. Le quité la existencia a otra persona porque intentaba robarle su bolso. Se trataba de una mujer, una profesora de preescolar. No quería hacerlo. En el forcejeo todo se puso confuso y terminé jalando el gatillo en medio de todo eso. Entiendo que mi familia esté decepcionada de mí. No recibo visitas por lo mismo y, para ser honesto, prefiero que sea así. No quiero que ellos crean que estas personas son buenas cuando realmente no lo son. Los guardias también son parte de todo esto. En el momento en que entré a la cárcel, me pusieron en una celda. Lo primero que vi fue a mi compañero. Era muy alto, de casi 2 metros y tan corpulento que a veces prefería dormir en el piso. Pensé que no iba a sobrevivir ni 2 días con un hombre así a mi lado, pero resultó ser tan amable. Esa fue la impresión que me dio y como un tonto terminé cayendo en su juego. La verdad es que los días no se hacían llevaderos, pero ¿qué más podía hacer? Después de todo me condenaron a 20 años. Saldría muy viejo de ahí y sin el amor de mi familia, ni siquiera el de mi madre. Pronto terminé conociendo a los reclusos en el patio. Me juntaba con los que practicaban algún deporte o los que hacían ejercicio levantando pesas. Creí que era una buena idea tener amigos, o al menos caerle bien a todos los que pudiera, pero nunca imaginé que fuera una idea tan difícil.
Los presos ahí parecían evangélicos. Me decían a menudo que algo bueno me esperaba, y por un momento creí que se referían a la bendición de Dios y todo eso. Compartí mis ideas con ellos. Nos contamos historias íntimas y demás, pero a nadie parecía importarle lo que hice. A veces pensaba si era algo normal, o todos teníamos que aceptarnos ahí adentro. Con el paso de los días noté que mi compañero de celda se la pasaba meditando y en ocasiones hablaba solo, pero también recitaba oraciones en un idioma todo raro. Él mismo me dijo un día que nunca me atreviera a interrumpirlo cuando hiciera eso, y no tuve problemas. Creí que le hacía oraciones a Dios o qué sé yo. Hasta ese momento todo me parecía normal. Una cárcel, bueno, no tan agradable, pero el fondo es lo peor que pude haber visto en esta tierra. No fue sino hasta aquel día en que un guardia me preguntó si quería ir al baño. En estas celdas no hay lugar para eso, así que le dije que sí. Me sacó y vi que todos los reclusas estaban en el piso, de piernas cruzadas y orando en el mismo idioma que mi compañero. El guardia me dijo que no dijera nada hasta que llegáramos a los baños. Estando ahí, me reveló que todos esos presos le vendían el alma a demonios que los engañaban con quién sabe qué cosa. Le pregunté cómo sabía eso y me dijo que uno de ellos se lo confesó un día, un preso, al que ellos mismos terminaron desviviendo porque se negó a pertenecer a lo que ellos llamaban una nueva religión. Me advirtió que me cuidara mucho porque pronto irían por mí. Me quedé un rato en el baño pensando en lo que él me acababa de decir. Cuando le pregunté por qué me revelaba eso, me confesó que él era cristiano y que no toleraba que lo pusieran a trabajar en un lugar como ese. Al parecer le negaban todas las solicitudes de traslado por maldad. Me devolvió a la celda y a partir de ese momento no volví a ver a los presos como antes. Esa amabilidad supuestamente que ellos tenían era una herramienta para intentar convencerme de hacer lo que todos ellos hacían. Eso era satanismo. Y ellos habían creado una religión que me aterraba. Las cosas que debieron haber pasado para que algo así se fundara debían ser inimaginables. Desde esa noche, todos mis días eran de terror, hasta que mi compañero de celda me dijo que era momento de que me volviera uno de ellos. Me habló de ese algo, eso a lo que ellos le rendían culto, y que lo mejor era que yo hiciera lo mismo. De inmediato me negué. Le dije que eso era una abominación, algo repudiable. Se enojó. Yo no podía contener mis palabras y entonces él sacó un objeto con mucho filo y empezó a golpearme en el abdomen hasta dejarme tendido en el piso. Los guardias intervinieron y lo apartaron de mí. No pude hacer mucho ante un hombre tan grande y fuerte. Arrastrándome y rápidamente me llevaron a la enfermería y ahí perdí el conocimiento. Al despertar, toda la habitación estaba vacía, sin enfermeras ni artefactos médicos. Salí como si nada, sin estar lastimado ni adolorido. Al llegar a las celdas, presencié el horror. Yo creí que ese era el cielo o algo así, pero no tenía esperanzas de sobrevivir a aquello. Sin saber qué era eso, empecé a caminar. Me acerqué a la primera celda y ahí vi a un reclusa contra la pared, sobre un charco de líquido y a su lado, otro que se comía sus partes. Parecía un caníbal. Cuando volteó, me di cuenta de que era mi compañero. Era él, pero tenía los ojos rojos, inundados de odio. Todas las celdas y todos los presos eran así, como si se le hubiera metido el mismísimo diablo. Intenté salir corriendo de ahí, pero todo estaba oscuro. Mientras corría, empecé a sentir mucho frío. No sé si estoy loco o así quedé, pero lo que pude entender o sentir es que aquel compañero endemoniado se alimentaba de almas puras. Por eso quedaban condenados en ese sitio, una cárcel sombría donde los pasillos no tenían fin. Recuerdo que una explicación similar me la había dado el guardia, una explicación que no tenía sentido en ese momento para mí. A lo mejor alguien más había regresado de la muerte y se lo había contado. Me puse a llorar en medio de la oscuridad. No me imaginaba que la cárcel fuera así, o tal vez estaba ya en el infierno. No quiero decir que afortunadamente desperté porque para mí eso fue un castigo. Debía perder la existencia y quedarme ahí, pero no lo hice. El doctor en turno de aquella noche me salvó y me dijo que había sido un milagro. Ese doctor me salvó de morir, pero también de aquel infierno que no comprendía. Un infierno oscuro al que sé que estoy condenado por haber mandado a otra vida a esa señora.
El guardia que me ayudó terminó perdiendo la existencia una semana después a mano de uno de los presos. Eso no lo vi venir. Aquí adentro, encerrado en estas paredes, conocí a una buena persona que me permitió escribir esto, mi historia que estoy a punto de contarte. En este lugar ya no se sabe nada, es impredecible, y con el cambio de director, no sé qué es lo que me espera. Creo que lo mejor es que me despida. No sé qué pueda pasarme, pero una cosa sí les digo, no le voy a dar mi alma al diablo. No voy a ser parte de esta religión de satánicos que no tienen ni idea de lo que hacen. Que Dios tenga piedad de mí, pero sobre todo de mi alma.